A lo largo de la historia, Inglaterra ha destacado como uno de los países más racistas y sus colonizaciones reflejaron este racismo. El historiador francés Pierre Chonu, catedrático de la Sorbona, escribió: «La leyenda antihispánica ha servido como una válvula de escape saludable. La supuesta matanza de indígenas por los españoles en el siglo XVI ocultó la masacre norteamericana en la frontera oeste, que tuvo lugar en el siglo XIX. La América protestante logró deshacerse de su crimen lanzándolo sobre la América católica». Otro historiador reconocido, Jean Dumont, comentó: «Si España hubiera adoptado la reforma protestante, se habría vuelto puritana y habría aplicado los mismos principios que se aplicaron en América del Norte, donde se creía que los indígenas son inferiores, hijos del demonio. Entonces un genocidio inmenso habría eliminado a todos los pueblos indígenas de América del Sur, tal como hicieron los británicos en América del Norte. Hoy, en Hispanoamérica, habría reservas similares a las de Estados Unidos y los turistas fotografiarían a los pocos sobrevivientes, testigos de la matanza racial, como ocurre en Norteamérica». Finalmente, el historiador Maltby escribió: «Cualesquiera que fueran los defectos de su gobierno, en la historia no hubo ninguna nación que igualara la preocupación de España por la salvación de las almas de sus nuevos súbditos». El mexicano Óscar Macín Gómez destaca que lo que distinguió a los españoles de otros europeos de la época fue que buscaban conquistar y dominar territorios densamente poblados en lugar de matar o segregar a sus habitantes. Desde el siglo XVI, cuando España se constituyó como el primer Estado moderno de Europa, surgieron enemigos que cuestionaban sus acciones. Sin embargo, es poco común pedir cuentas a estos países por los mismos errores que ellos atribuían a España. Analizando la historia de Inglaterra y Estados Unidos podemos encontrar muchas sorpresas. En Australia, la colonización inglesa fue especialmente destructiva. Según datos de la Sociedad Geográfica Inglesa, cuando los ingleses llegaron en el siglo XVIII, había cerca de 1 millón de aborígenes. Un siglo después, solo quedaban unos 30.000. La destrucción fue sistemática y el trato a los aborígenes, que llevaban 60.000 años en esas tierras, fue inhumano. Inglaterra declaró esas tierras como terra nullius, que significa tierra de nadie, despojando a los aborígenes de todo lo que consideraban suyo. Inglaterra declaró que Australia no era de nadie, permitiendo así despojar a los legítimos dueños de sus tierras, ya que, al considerar que Australia no tenía habitantes, no había a quien quitárselas. Las tierras pasaron a ser del primer inglés que las reclamara, y el saqueo se hizo sistemáticamente. A los nativos que aparecían se les despojó de todos sus derechos, y podían considerarse afortunados si se les dejaba con vida. Los que no fueron asesinados fueron desterrados a zonas desérticas del interior. En solo un siglo la población aborigen pasó de casi 1 millón a 30.000, una acción llevada a cabo por los puritanos británicos. Acusaban a España de estas atrocidades, pero ellos eran los expertos en hacerlo. Desde el inicio de sus colonizaciones, y esto nunca cambió, los ingleses nunca se unieron en matrimonio con personas de los pueblos colonizados y siempre excluyeron a los nativos de las nuevas sociedades que formaban. En Norteamérica, los ingleses desplazaban a los indígenas de sus tierras hacia territorios desérticos sin posibilidades, mientras sus colonias crecían a costa del territorio indígena. Los indios eran recluidos en reservas para no obstaculizar el desarrollo británico. Hoy en día, entre los pocos indios que sobreviven y la sociedad norteamericana, no hay ningún tipo de vínculo cultural. Como resultado, numerosas tribus indígenas de las praderas, como los Sioux, apaches, cherokees, semínolas, comanches, kiowas, huacos y muchas más, fueron masacradas por completo. Los historiadores norteamericanos estiman que entre 50 y 90 millones de indígenas fueron exterminados para que los colonos ingleses y sus descendientes pudieran expandirse hacia el oeste. No existió ningún cruce de razas, no hubo unión, sino aniquilación. Hollywood siempre retrató a los indígenas como los malos de la película. Sin embargo, a partir de la película Bailando con Lobos, esta visión comenzó a cambiar. En las películas posteriores, los indígenas ya no eran presentados siempre como salvajes y crueles, sino como los habitantes originales de unas tierras que los colonos blancos iban conquistando mediante la guerra o tratados, aunque firmaron más de 400 tratados con los indígenas, y no cumplieron ni uno solo. En la actualidad, hay una corriente en Estados Unidos que tiende a reconocer el trato injusto dado a los indígenas por parte de los ingleses y sus descendientes. Para comprender mejor el exterminio sistemático de estas tribus, expondremos algunos hechos. En primer lugar, cuando llega el invierno, en algunas zonas de los actuales Estados Unidos, la temperatura baja muchos grados bajo cero y el frío es intenso. En el siglo XIX, para protegerse de este frío, los indígenas usaban pieles. Los colonos británicos, en su avance hacia el oeste,
encontraron un medio eficaz para eliminar los poblados indígenas que se interponían en su camino, ya que estos pueblos habían vivido allí durante miles de años. Uno de los métodos elegidos fue el siguiente. En 1763, los indígenas se rebelaron contra los ocupantes de sus tierras. Ante esto, Sir Geoffrey Amherst, comandante de las tropas inglesas, escribió al coronel Henry Bucket: hará bien en tratar de infectar de viruela a los indios con mantas y probar cualquier otro método para extirpar esa repugnante raza. En consecuencia, se les dieron mantas a los indígenas para que se protegieran del frío. Uno de los que llevó las mantas escribió: espero que tengan el efecto deseado. Y así fue. Las mantas infectadas de viruela provocaron la muerte de numerosos indígenas. Esta estratagema se repitió con los indios Mandan y otras tribus en Fort Clark, Dakota del Norte. Cuando los indígenas contrajeron la enfermedad, los médicos les aconsejaron que vivieran con sus parientes sanos, con la intención de que también se contagiaran. La enfermedad se propagó rápidamente entre los indígenas. La tribu Mandan fue exterminada y dejó de ser un impedimento para los colonos. Churchill calcula que unos 100.000 indígenas murieron en esa ocasión debido a este método. Esto es lógico si consideramos que los indígenas no sabían que los colonos anglosajones habían infectado previamente las mantas y pieles para propagar entre las tribus enfermedades mortales, contra las que no tenían ni médicos ni medicinas, resultando en la muerte. En segundo lugar, el alimento básico de muchas tribus indígenas eran los bisontes. Estos enormes animales poblaban las praderas en manadas de millones de ejemplares. Sin embargo, cuando los colonos británicos observaron que los bisontes eran el alimento principal de los indígenas, decidieron matarlos hasta casi exterminarlos, dejando a los indígenas sin comida. El resultado fue doble. Por una parte, tribus enteras murieron de hambre, eliminando un obstáculo en la expansión hacia el oeste, y por otra, las matanzas de bisontes casi los llevaron a la extinción. Hoy en día solo quedan algunas pequeñas manadas protegidas en las montañas rocosas, un lugar mínimo en comparación con las vastas praderas que ocuparon hasta el siglo XIX. Los colonos trataron a los indígenas y a los bisontes de la misma manera. Primero casi los exterminaron, y después recluyeron a los sobrevivientes en lugares muy pequeños. Al aniquilar a los bisontes, que eran la base de la existencia indígena, también aniquilaron a los indígenas. Si aún hay dudas sobre la bondad anglosajona con las tribus indígenas de Norteamérica, es interesante abordar la pregunta: ¿quiénes cortaban las cabelleras en Norteamérica? La mayoría responderá que los indígenas, pues esta es la imagen propagada por el cine de vaqueros. Sin embargo, la realidad fue muy diferente. La práctica brutal de cortar cabelleras no era originaria de los indígenas, sino que fue empleada por los ingleses y sus descendientes contra los indígenas desde el siglo XVII. Los colonos blancos comenzaron a ofrecer recompensas por cada cabellera indígena, presentada como una manera fácil de demostrar que habían matado a un indígena. Esta práctica se aplicaba a guerreros, mujeres y niños por igual. Cuando los norteamericanos, herederos de la cultura y el pensamiento británicos, descubrieron minas de oro entre 1872 y 1874, esto resultó desastroso para las tribus indígenas. Las pocas tierras que les quedaban fueron invadidas por los blancos. Antes de apropiárselas, intentaron actuar lícitamente. Primero ofrecieron a los indígenas $400.000 al año, aunque una sola mina producía $500 millones anuales. Los indígenas rechazaron la oferta, ya que no les interesaba el dinero, algo incomprensible para los colonos. Luego ofrecieron 6 millones en 15 años, aunque una sola mina producía 7.000 millones en ese mismo periodo. Los indígenas volvieron a rechazar la oferta porque era la tierra de sus antepasados. Como los indígenas no aceptaron vender sus tierras, los colonos decidieron tomar medidas drásticas. Crearon el estado de Dakota, donde enviarían a los indígenas, un lugar no productivo, y los obligarían a emigrar masivamente. Los colonos invadieron los territorios de los Sioux y les dieron un ultimátum. Hasta finales de enero de 1876 podían trasladarse voluntariamente a las reservas. Si no lo hacían, serían obligados. Finalmente, las tribus Sioux fueron despojadas de sus tierras ancestrales. Ahora vamos a abordar brevemente la actitud de las potencias coloniales hacia las culturas indígenas. Probablemente el mayor signo de identidad de un pueblo sea su idioma. En contraste, los norteamericanos no mostraron el mismo respeto hacia las lenguas de las tribus de las praderas. El 8 de febrero de 1876, después de exterminar a los bisontes para matar de hambre a los indígenas, los norteamericanos declararon la guerra a la tribu Sioux por el descubrimiento de minas de oro. La guerra duró 2 años y los indígenas fueron derrotados, ya que los norteamericanos contaban con rifles y cañones modernos. Tras la guerra, en 1883, se prohibió el uso de las lenguas nativas y las prácticas religiosas de los indígenas. Quienes desobedecieran verían reducidos sus alimentos y serían encarcelados.
Esto no ocurrió en el siglo XVI, sino a menos de 20 años del siglo XX, con los derechos humanos ya declarados en 1789. En las 13 colonias originales inglesas de Norteamérica, las condiciones nómadas o seminómadas de las tribus que habitaban esos territorios eran para los puritanos ingleses, una señal clara de que Dios no los quería y que eran rechazados por él. En consecuencia, aunque los indígenas tuvieran almas inmortales, no había que salvarlas ni ayudarlas en su camino al cielo. Por tanto, el mestizaje y las uniones matrimoniales entre colonos y colonizados eran considerados errores que no podían cometer. Así se sentenció el triste destino de los indígenas. No hubo mestizaje biológico ni cultural, y si al menos los hubieran dejado en paz, habrían conservado la vida. Sin embargo, prevaleció la frase más salvaje y triste de los colonos: el mejor indio es el indio muerto.